Acá en Venezuela, las divisiones territoriales son gobierno central, gobernaciones y municipios. Pero he visto que en otros países se les denomina con otros nombres. Por ejemplo, a las gobernaciones. En la República Hermana de Colombia, a las gobernaciones se les llama departamentos. Las gobernaciones son divisiones administrativas de un estado, mientras que los municipios son gobiernos locales que dirigen la administración de demarcaciones inferiores a la provincia. Quien tiene la competencia con mayor responsabilidad del aseo urbano son las alcaldías, es decir, la división territorial llamada municipio. En nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aparece la facultad, responsabilidad, deberes y derechos de las alcaldías y en el artículo 178, en su numeral 4, dice, cito, protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil. Fin de la cita. El aseo urbano es una de las responsabilidades de los alcaldes y es un punto esencial para medir si está haciendo una buena gestión o no. Los ciudadanos deberíamos medir o juzgar las acciones por medio de valores, principios, antes que por ideología. Si en un municipio impera la basura por falta de recolección, debería hacérsele una censura moral. Cuando yo era joven, pues ahora ya estoy corriendo para los 60 años, vi varias veces protestas, huelgas por el personal de las alcaldías, en especial por los que trabajaban en el aseo urbano, porque tenían meses sin cobrar. Eso era una constante en la época de mi juventud. El alcalde de esa época se presentaba ante los protestantes y les pedía paciencia y se excusaba que no había pagado era porque el gobierno central no había enviado los recursos para pagarles. En la mayoría de los casos, ese argumento hacía desistir a los protestantes de mantener la huelga y les tocaba esperar, abro comillas, que el gobierno central enviara los recursos para cancelar el salario de los trabajadores. Cierro comillas. Lo digo entre comillas de manera irónica, porque personas que trabajaban en la alcaldía, en el departamento de tesorería y eran de confianza, me decían que ese dinero ya hacía tiempo había llegado y el alcalde lo había puesto en una cuenta a plazo fijo para tener una ganancia personal y él no podía retirarlo del banco hasta que se cumpliera el plazo que lo tenía en el banco. Una vez que terminaba el plazo establecido, él procedía a pagar a los trabajadores. Si eso era cierto, se puede valorar el grado moral de ese liderazgo. Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Dice en Deuteronomio 24:15 que es un pecado no pagarle el jornal a su tiempo al trabajador porque es pobre. De ese salario depende para alimentar a su familia y a él. Eso hace impío a un liderazgo que no entiende o tiene empatía de sus subalternos. Las alcaldías deben ser celosas
en la recolección, porque ese descuido puede producir enfermedades por exponer a las comunidades a la basura. Pero cada sociedad tiene su realidad y debe ajustarse a ello. La alcaldía y la comunidad deben estar engranadas para que no exista acumulación de basura. Hay alcaldías que pueden pasar todos los días por lugares específicos, pero eso son excepciones. Hay alcaldías que fijan fecha de recolección, pero las alcaldías deben ser puntuales y no perder credibilidad por no cumplir con la fecha establecida. Esa falta de puntualidad causa desorden, caos, porque la gente saca la basura, pero al no pasar el camión, se origina la acumulación de basura contaminando el aire y pudiendo producir bacterias, hongos por la descomposición de la basura y hasta pueden aparecer los ratones, cucarachas y moscas. Hay alcaldías que trabajan con container, mejor dicho, contenedores. Container es la adaptación al español del anglicismo, pero he visto que hay alcaldías que descuidan pasar en el tiempo establecido y se vuelve insoportable en cuanto al hedor que emana y los roedores que aparecen, ya que los contenedores están atiborrados de basura al punto que se desbordan hasta el suelo en derredor. Pero hablemos también de la responsabilidad que tiene la comunidad para que no impere la acumulación de basura, ya que ningún Estado es todopoderoso ni omnisciente para saberlo todo. La basura se debe echar en los lugares establecidos por las alcaldías para que cuando pase el personal del aseo urbano la retiren. Pero si las personas botan la basura en lugares baldíos, drenajes, es decir, en lugares no establecidos, no es responsabilidad de cualquier alcaldía, sino de quien no se somete a las reglas establecidas. Acá en Venezuela ocurren muchas inundaciones cuando llega la época de lluvia y en muchos casos he visto que las personas lanzan basura, colchones, escombros en los riachuelos, afluentes, quebradas, cunetas, drenajes. Acá han ocurrido hasta desgracias cuando se desbordan las quebradas. Esa responsabilidad recae en la comunidad. Tienen resistencia a algo que nos conviene y es necesario para el buen vivir. También he visto que la gente saca la basura y la deja en el lugar correspondiente, pero lo hace no en el tiempo establecido que pasan los camiones que retiran la basura, sino que lo hacen a destiempo y vienen animales como los perros y riegan la basura por el entorno. Y también ocurre que la basura se descompone y emiten hedor, putrefacción. Generalmente, cuando la basura no está en sus respectivas bolsas, sino regada en el suelo, el personal que trabaja en los camiones de la basura no tienen el deber de recogerla en esas condiciones y la dejan esparcida como la dejaron los animales o el viento, porque a veces las bolsas no están cerradas. He visto que en los países llamados del primer mundo se sancionan a las personas que tiran cualquier basura al piso, así sea una servilleta. No he visto protesta para quejarse diciendo que son estados totalitarios. Y hay personas que aún sabiendo que no se debe botar basura en lugares que no son para ellos, lo siguen haciendo. Ahí son necesarias las sanciones para crear disciplina. Romanos 13:1. Sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El título del mensaje: Cultura Sanitaria, parte 3. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.